Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estábamos viendo en las clases pasadas el trastorno por déficit de atención y lo enlazábamos con la exploración, pues, de esta función que conocemos propiamente como atención. Y un poquito atrás, habíamos hablado de la función de la percepción, ¿no? Así de manera general. Vimos algo de afectividad en relación a los trastornos depresivos y los cuadros bipolares. Y ahora vamos a empezar a ver esta área del funcionamiento mental que se llama pensamiento, ¿verdad? Y lo vemos hoy ligándolo con lo que mencionábamos en relación a la percepción, o sea, las alteraciones perceptivas clásicamente, en particular las alucinaciones y los fenómenos cognitivos, particularmente del contenido del pensamiento que se llaman delirios, pues son las manifestaciones clásicas, tanto alucinaciones como delirios, descritas en los textos que luego hablan del fenómeno históricamente conocido como locura, ¿no? Pero pues ahorita estamos revisando pues que ese tipo de cosas pues están en la actualidad clasificadas de una determinada forma que ya revisamos ahí cuando vimos las diferentes apartados que luego podemos encontrarnos en la clasificación psiquiátrica americana de los trastornos mentales. Pero por otra parte, pues bueno, particularmente esta área del funcionamiento mental relacionada con el pensamiento tiene tres apartados que hay que considerar cuando uno está haciendo la exploración propiamente del pensamiento de una persona, ¿no? Del cual, por supuesto, pues nos damos cuenta a través del discurso del paciente, o sea, vaya, no hay otra manera de saber lo que la gente luego trae entre manos, o sea, no sabes qué es lo que la gente piensa a menos de que la persona te lo diga, ¿verdad? Digo, eso luego resulta como muy evidente, nada más que también de manera llamativa, esa capacidad para darnos cuenta de que nadie sabe lo que pensamos, a menos de que se lo digamos, pues luego se ve alterada en ciertas condiciones psiquiátricas, pero precisamente son parte de lo que vamos a ver. A lo mejor ahora más adelante y a lo mejor más adelante también luego lo podemos dejar claro. Pero entonces, en cuanto a esto del pensamiento, decíamos, es una parte importante de la exploración, del examen del estado mental del sujeto. Y entonces, cuando hablamos de pensamiento, pues aquí en la presentación, como que la saqué así directamente del texto y así venía, pensamiento mágico y pensamiento lógico. Pero a lo mejor conviene primero avanzarle para dar una definición más o menos racional de este asunto
Y entonces, digo, si ustedes quieren buscar en el diccionario qué es pensamiento o una definición de pensamiento, pues se van a encontrar múltiples maneras de describirlo, ¿verdad? Pero podemos decir esto respecto al pensamiento en general. Obviamente se encarga de hacer la interacción entre las percepciones del sujeto, las representaciones, los recuerdos, las memorias, las emociones, los afectos y todo con una finalidad determinada, ¿no? Es decir, por ejemplo, que ustedes están ahorita metidos acá en la cuestión de la clase de psiquiatría y están tratando de comprender qué es lo que está sucediendo a lo largo de la clase, pues probablemente estén escuchando y relacionando las cosas que escuchan con contenidos mentales que ustedes ya tienen ahí y en una determinada posición afectiva luego también, y a lo mejor se están imaginando las cosas de las que vamos hablando, de tal manera que están poniendo a funcionar su pensamiento, ¿no? A lo mejor con una finalidad determinada, a lo mejor quieren comprender lo que se dice acá, ¿verdad? Y entonces, bueno, esto del pensamiento puede funcionar tanto en el plano consciente como en el plano inconsciente. Es decir, hay cosas que suceden en nuestro pensamiento de las cuales regularmente no nos percatamos o no las tenemos propiamente en la superficie de nuestra conciencia. En el asunto clínico o en el asunto, sí, clínico y práctico, pues, de qué es lo importante de buscar en los pacientes luego respecto a su pensamiento, pues la tendencia durante las últimas décadas ha sido a poner en primer lugar y a darle más atención a los aspectos relacionados con el funcionamiento consciente de la mente. ¿Sí? Me refiero a esto porque hace tiempecito, pues a principios del siglo XX y casi toda la mitad inicial del siglo pasado, pues como que se empezó a poner mucha atención a la cuestión inconsciente y se pensaba que todo era causado por razones inconscientes y que todo tenía una raíz inconsciente y que si tú develabas lo que estaba por debajo de la conciencia y te encontrabas con el funcionamiento inconsciente del sujeto, entonces le ibas a resolver sus conflictos inconscientes, por supuesto, y entonces el resultado sería la curación de su problema mental. Ahorita sabemos que no necesariamente sucede así, o por lo menos no sucede así en una inmensa mayoría de las situaciones, aunque por supuesto, pues no deja de ser interesante el, el percatarnos de que realmente existe esta forma de funcionar inconsciente de la mente y de que ocasionalmente pues valdría la pena buscar ciertas conexiones con esos aspectos inconscientes que también en algunos casos pudieran ser relevantes para entender luego la conducta y el comportamiento de la gente. Sin embargo, les vuelvo a repetir, en la actualidad como que la tendencia general es hacia enfocarnos más hacia la situación del funcionamiento consciente de la mente, específicamente en estas áreas del pensamiento, ¿no? Y entonces, bueno, les comentaba ahorita, igual que en cualquier otra área que tiene uno que explorar, pues tiene uno que tratar de sistematizar qué es lo que va uno a buscar, pues, ¿verdad? Y entonces, o cuáles son las áreas que se tienen que explorar, o cuáles son las partes importantes a buscarle en cuanto a la evaluación, por ejemplo, del pensamiento de una persona. Y entonces, para decirlo de una manera muy concreta y muy simple, al pensamiento le estudiamos forma,
le estudiamos curso y le estudiamos contenido. Es decir, forma sería algo así, más o menos a grosso modo, cómo piensa la gente. Curso sería cuál es la dirección del pensamiento que tiene esa persona, cuál es la dirección que siguen esos pensamientos. ¿Sí? Y contenido, pues sería propiamente qué es lo que la persona está pensando. ¿Eh? Ahora, en cuanto a la forma del pensamiento, en términos así muy amplios, podemos decir que existen dos formas básicas del pensamiento. Una es a la que luego se le llama pensamiento autista o pensamiento dereísta, ¿sí? Que como para poner un ejemplo de a qué se refiere eso, sería más o menos ese pensamiento autista o dereísta, algo así como la manera en la cual piensa la gente durante un sueño. O sea, durante los sueños, como que la forma en la que está pensando la gente es como muy particular, ¿no? O sea, como que no hay un lenguaje muy bien estructurado, como que el tiempo no importa, es decir, vaya, ustedes cuando sueñan algo, pues regularmente no se dan cuenta de cuánto tiempo soñaron, ni llevan un registro preciso de cuál fue la sucesión de los hechos. Las cosas suceden como sin tener una explicación lógica y todo eso es luego lo que conocemos también como pensamiento de proceso primario, ¿sí? Pensamiento de proceso primario, donde el importa, donde las relaciones entre una y otra cosa son de la forma que se quieras que aparezcan, donde la identidad de las gentes luego inclusive ni siquiera está conservada y todas esas características luego son las que conforman esta manera de pensar como más arcaica, ¿no? Como más inicial en cuanto al desarrollo de la persona. ¿Sí? Y en cierta medida, pues se parecen a esta cuestión del pensamiento mágico, aunque no son exactamente iguales. Pero el pensamiento este que les digo, de deísta o autista o de proceso de pensamiento primario, pues sí, comparte muchas características con el pensamiento mágico, que como ven ustedes aquí, pues el pensamiento mágico también es un pensamiento o una forma de pensamiento que aparece evolutivamente primero en la vida del sujeto, ¿sí? Como que tampoco podemos decir que el pensamiento mágico sea algo contrario al pensamiento lógico, ¿sí? Son cosas que se complementan, o sea, vaya, las gentes podemos pensar de una u otra manera en diferentes momentos o incluso dependiendo de nuestros antecedentes culturales o del sitio en donde nos desarrollamos, ¿no? Acá, bueno, algunas características del pensamiento mágico pues son estas, ¿no? Es omnipotente, o sea, hay gente que, digo, en términos del pensamiento mágico, el hecho de que tú lo pienses significa que va a realizarse. Ya cuando desarrollas el pensamiento lógico, sabes que no es así, ¿verdad? Pero esto se parece a lo que dicen que luego le sucede, por ejemplo, a los niños muy pequeñitos, ¿no? En este sentido del pensamiento mágico o el pensamiento de proceso primario, o sea, pues quién sabe qué pasará en la mente del niño muy pequeño cuando, por ejemplo, no sé, lo están amamantando, digo, antes de que lo empiecen a amamantar, cuando de repente el niño está llorando y luego de repente se le aparece ahí un biberón o propiamente el pecho materno y está calientito y está sabroso y además le llena la panza
y qué maravilla, o sea, vaya, como que el niño en ese momento, pues como que no tiene la capacidad para decir, ah, es que me prepararon un biberón y me lo trajeron, sino que apareció de repente ahí. Y entonces por eso luego, digo, los teóricos de este rollo piensan que en esos momentos es cuando predomina, o en esas etapas es cuando predomina esto del funcionamiento del pensamiento mágico, ¿verdad? Que luego algunas gentes, digo, no algunas, pues todo mundo, de cuando en cuando, pues tenemos esta variedad de pensamiento para ciertas cosas, ¿no? ¿Eh? En el otro grupo les ponía el ejemplo de, de los boletos de lotería, ¿no? Es decir, en el pensamiento mágico sucede esto, ¿eh? Es decir, el puro pensamiento, el hecho de que yo lo diga o lo que hago va a causar o va a prevenir eventos posteriores, sin que haya acciones físicas entre lo que yo pienso hago y el otro evento posterior. Les decía, por ejemplo, esto de cuando la gente compra su boleto de lotería, ¿no? O sea, yo voy y compro mi boleto de lotería y luego yo creo que me voy a sacar la lotería, ¿verdad? ¿Sí? Nada más que lo que no vemos es cuáles son las probabilidades de que yo me saque el premio mayor, ¿eh? Y las probabilidades de que yo me saque el premio mayor, ¿cuáles son? Les pregunto ahorita a ustedes. Pues una en Pues millones. como una en un millón. No, no tanto. Bueno, una en un millón eran las probabilidades de que ustedes se sacaran el avión de, de que rifaron ahora el 16 de septiembre, ¿no? Es más, las probabilidades eran de una, creo, sobre 2 millones, porque había 2 millones de números. Esto, en términos racionales, significa que las probabilidades tienden a cero, ¿no? O sea, digo, en términos prácticos, la probabilidad es cero. Lo más seguro es que ya sea que compre yo boleto de lotería o compre boleto para cualquier otra cosa donde los números pues son más de 50,000, pues la probabilidad es cero, pero yo pienso que me lo voy a sacar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de esta cuestión del pensamiento mágico, ¿verdad? O sea, a pesar de que todo está en contra, yo sigo amachado en que no, pues es que sí, sí va a pasar, ¿eh? A eso se refiere esta situación del pensamiento mágico, ¿verdad? O sea, las cosas van a suceder porque yo las digo, ¿eh? Y entonces, bueno, ahí está la definición de magia, ¿verdad? Es decir, es una manera con la cual luego las gentes piensan o tratan de controlar cosas que generalmente están fuera del control de la gente, ¿no? O sea, digo, ¿cómo vas a controlar el hecho de que de que pase o no pase un huracán, nomás por el hecho de que tú quieras o de que tú tengas mucha fe? Pues no, ¿verdad? No depende de ti, ni hay ninguna acción que tú hayas hecho para controlar ni las fuerzas naturales, ni tampoco las acciones de los espíritus. Pues bueno, digo, empezando por realmente de veras existe eso, vaya, sí existe pues, pero existe pues en la imaginación de las personas, ¿no? ¿Sí? Y entonces acá es nomás porque yo lo digo. A lo mejor estos otros ejemplos pueden aclarar un poquito este asunto, ¿no? Protegerte contra las malas influencias de la gente o contra la gente que te está deseando mal, o me voy a poner la medallita de fulanito de tal, o voy a ponerme un amuleto con tales propiedades mágicas que entonces me van a salvar o me van a hacer que me vaya bien, ¿no? Entonces, bueno, digo, no sé si realmente todavía habrá realmente algo que podamos considerar así como pueblos primitivos, ¿verdad?
por esto de la globalización, pues del conocimiento y demás, pero sigue habiendo mucha gente que funciona a veces con más pensamiento mágico que otra cosa, ¿no? Y ese pensamiento mágico se parece mucho a esta modalidad que les digo yo que se llama pensamiento autista o pensamiento dereísta. O sea, como que las cosas relacionadas con la lógica no importan mucho, ¿sí? Y entonces, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de este asunto que luego se conoce como las leyes del pensamiento mágico, ¿no? Como estas de la contigüidad y la semejanza. Esto es, cuando ustedes agarran su libro de cardiología y lo dejan ahí abajo de su almohada y dicen, híjole, a ver si así se me pega algo hoy por la noche porque ya no tengo nada de ganas de leer y aparte no le estoy entendiendo nada. Pues bueno, esa es una idea relacionada con el pensamiento mágico, ¿no? Digo, el hecho de que me ponga el libro ahí cerquita va a hacer que pase el examen de cardiología. Pues no, ¿verdad? Hay que estudiar y hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer una serie de acciones que luego a la larga, a lo mejor tengo que revisar unos 200 electrocardiogramas y tengo que checar 3 artículos diferentes para entenderle lo que tengo que presentar en la clase. Entonces, esto del pensamiento mágico, les decía, es una manera de pensar diferente al pensamiento lógico, pero mucha gente la sigue ejercitando, ¿no? Y hay mucha gente que se la sigue creyendo tal cual. Entonces, bueno, esa sería una manera como de clasificar esto de la forma del pensamiento. Y entonces, por una parte, les decía, el pensamiento puede ser así, un pensamiento con características de pensamiento mágico, y la otra parte, o la otra forma así importante en la cual nos podemos encontrar el funcionamiento del pensar, pues es el pensamiento lógico. Les decía, el pensamiento dereísta o autista, que a lo mejor así está más apropiadamente nombrado, ese pensamiento luego se conoce también como pensamiento de proceso primario. O sea, la lógica no importa, el tiempo no existe, las identidades pueden cambiarse sin problema. Pero luego, en cuanto el sujeto se va desarrollando, empieza a aparecer con mayor fuerza y con mayor constancia, conforme el sujeto va desarrollando también sus capacidades intelectuales, conforme va adquiriendo mayor información y se da cuenta de que pues para lograr objetivos, pues hay que hacer esfuerzos, que para terminar un capítulo, pues primero hay que leerlo y no nada más querer o desear que sucedan las cosas, ¿sí? Porque bueno, está bueno que quieras hacer las cosas, pero luego ya después de querer, pues hay que hacer, ¿no? Y luego ya cuando las haces, pues hay que ver qué tal salieron y luego ya se pueden afinar detalles. Y entonces, en términos, les digo, de comprender estas formas del pensamiento, por un lado está ese que decíamos, pensamiento autista, dereísta, que comparte muchas características con este pensamiento mágico, ¿no? Y que se le llama también pensamiento de proceso primario. Y está luego este otro pensamiento lógico que luego se basa en otras leyes y principios. Decíamos, no quiere decir que el pensamiento mágico, por ejemplo, no tenga leyes, ¿verdad? Dijimos, está la ley de la contigüidad y la ley de la semejanza, ¿no? Y acá en el pensamiento lógico, pues luego tú te das cuenta de que de cosas tan simples como que no sé, vaya, la clase de psiquiatría no puede ser la clase de cardiología, son cosas diferentes, ¿sí? Digo, a pesar de que las dos se parecen, en el sentido de que las dos son clases, ¿sí? Pues son cosas diferentes. Si quiero ver el área psiquiátrica y quiero pasar el examen de psiquiatría, pues tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Igual con la cuestión de la cardiología, ¿no?
Pero el hecho de que las dos sean clases no quiere decir que las dos sean iguales ni que las dos tengan las mismas características, ¿no? Y ese es el principio de contradicción, o sea, algo tan sencillo como distinguir una cosa de otra, pues es el fundamento básico de nuestro pensamiento lógico, ¿no? ¿Sí? Y luego, obviamente, están estas cuestiones relacionadas con espacio, con tiempo, con impenetrabilidad. O sea, dos cosas no pueden estar en el mismo lugar exactamente al mismo tiempo. El tiempo pasa, ¿sí? Digo, ahorita ya es otro momento después de que iniciamos la clase y después de que ustedes se levantaron en la mañana y todos esos detalles que luego uno registra como sucesivos, como diferentes, ¿sí? Y no nada más diferentes en tiempo, sino luego también en espacio, ¿verdad? O sea, digo, en alguna medida ustedes tuvieron que hacer algún movimiento en el espacio, para ser capaces de estar en este momento acá atendiendo al asunto de la clase de psiquiatría, ¿no? Y por supuesto, este asunto de la ley de la causalidad en cuanto a, a las cuestiones lógicas, ¿verdad? O sea, bueno, hay ciertos eventos que luego están directamente relacionados con tal y cual efecto que luego causó esa situación que estamos viendo. Es decir, si yo le prendí la lumbre a la estufa en la mañana y puse arriba la jarra del café, pues seguramente lo que va a suceder después es que con el calor el agua va a empezar a hervir y ese tipo de cosas, así como muy lógicas y muy básicas también, pues son las que luego constituyen esta manera de pensar que luego conocemos como pensamiento lógico, ¿sí? No quiere decir, otra vez les repito, que uno u otro, o sea, que uno sea mejor que el otro, pues, o que, por sí mismos indiquen patología, sino son simplemente las consideraciones generales sobre el pensamiento que luego tenemos que hacer acá para luego comprender que, bueno, una cosa es la forma del pensamiento, otra cosa es el curso del pensamiento, que creo que no lo traigo aquí en esta presentación, pero el pensamiento también, luego puede seguir diferentes cursos, que por supuesto los vamos a mencionar acá, ¿verdad? Pero aquí en esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en el contenido del pensamiento. Por esto que les decía yo al principio, de la hora que empezamos a platicar ahorita, ¿no? Esto es, al pensamiento le estudiamos forma, curso y contenido, ¿sí? La forma, pues puede ser de estas dos variedades que les estaba mencionando yo ahorita, o sea, el pensamiento de proceso primario, donde la lógica no importa, donde el tiempo es irrelevante, donde las identidades pueden ser una u otra y no hay problema. Y les decía, se parece mucho a la forma de pensar que tenemos cuando estamos soñando, ¿sí? Y la otra variedad de forma del pensamiento sería el pensamiento realista, que se parecería mucho a esta onda del pensamiento lógico, ¿verdad? Donde pues una cosa sucede después que la otra, donde una persona es esa persona y no puede ser otra más, ¿sí? Donde algo sucedió a las 4 de la tarde y la siguiente cosa ocurrió a las 4:45 o la siguiente cosa que me interesaba, no sé, todo eso conforma pues esta manera como más lógica de pensar, que luego se conoce también como pensamiento de proceso secundario, ¿sí? Es decir, como que las cosas ya están más elaboradas pues en el pensamiento o en la mente del sujeto. Y luego, bueno, pues aquí nomás por fines descriptivos y por cuestiones teóricas, pues hay quienes dicen que existe esta etapa del pensamiento también,
que luego le llaman la lógica sintética o lógica paradójica, que nos hablaría más bien de este tipo de situaciones como relacionadas con estos hechos como, por ejemplo, la creación, ¿no? Esta sería una forma avanzada, pues, de pensamiento que luego regularmente, me supongo yo, tendrá que darse en personas que tengan niveles elevados en el sentido intelectual. Y se trata, pues, de estas gentes que luego tienen la capacidad para ver precisamente las cosas desde perspectivas diferentes a las que regularmente se había acostumbrado la gente a experimentar, y que entonces a través de eso desarrollan estos nuevos enfoques sintéticos que a final de cuentas son un acto creativo que luego, pues obviamente conduce a esa superación de los opuestos, ¿no? Sería, por ejemplo, mencionar ahorita el hecho de que para que nosotros estemos teniendo clases aquí en un contexto totalmente, pues, bien raro, ¿no? Me refiero, pues cada uno de ustedes está ya en su casa o donde quiera que esté y nos estamos comunicando y estamos compartiendo ciertas cosas a través de toda esta red de, de, de comunicación. O sea, digo, el internet, pues, ¿sí? Y digo, lo estamos haciendo como, vaya, como si fuera cualquier cosa en el mundo, pero la cosa es que esto que estamos haciendo ahorita, muy probablemente hace, ¿qué será? No sé, a lo mejor 15 años, pues sería incluso imposible pensar que lo pudiéramos estar haciendo. Vaya, para que nosotros en este momento estemos teniendo la posibilidad de comunicarnos y de intercambiar ideas y de adquirir a lo mejor conocimientos por este medio, ¿sí? A alguien se le tuvo que haber ocurrido hace tiempo que había la posibilidad de desarrollar estas diferentes tecnologías que ahora nos permiten interactuar de una forma bastante, este, vaya, a mí se me hace medio extraña, pero bueno, pues yo no soy tan inteligente como para haber tenido la, la visión de percatarme de que esto se podía hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, a eso me refiero cuando hablo de esta onda de la lógica paradójica, ¿sí? Y por supuesto, bueno, acá poniendo ya la situación en el contexto de la clase, nos vamos a empezar a enfocar en esta cuestión de los trastornos del contenido del pensamiento. Y entonces, bueno, les vuelvo a repetir, cuando revisamos pensamiento en el examen mental del sujeto, ponemos atención, uno, a la forma del pensamiento, que puede ser autista o puede ser realista. Y ya ustedes ahí le pueden meter mayores características o mayores datos a la descripción del pensamiento, donde se pueden encontrar que tiene elementos mágicos o donde se pueden encontrar que es un sujeto que tiene un pensamiento exageradamente lógico, qué sé yo. Entonces, bueno, la forma. Dos, el curso del pensamiento. Forma, les decía, ¿cómo es el pensamiento? Dos, el curso, es decir, ¿para dónde va el pensamiento? ¿Qué curso sigue? ¿Se va derechito, se desvía, se va para un lado, se va para el otro? Bueno, eso
luego lo describiremos con poquito detalle, o sea, tampoco lo vamos a describir exageradamente perfecto. Y entonces, forma, curso y contenido. Y nos vamos a centrar ahora en este siguiente apartado de la clase en ver específicamente las alteraciones en el contenido del pensamiento. ¿Sí? Y las alteraciones del contenido del pensamiento a las que luego debemos de ponerle atención son básicamente 4. Uno, las ideas delirantes o delirios. Bueno, vamos retrocediendo tantito. Les decía, la forma, cómo es el pensamiento. 2, el curso, ¿para dónde va el pensamiento? ¿Qué curso sigue? ¿Cómo se mueve? Y 3, el contenido. Y el contenido es qué es lo que piensa el sujeto. Y en cuanto a contenidos patológicos, pues, del pensamiento, hay que ponerle atención a esas 4 variedades que yo les decía ahorita de alteraciones o de manifestaciones. Una son los delirios, estos que están acá empezándose a ver en la pantalla. 2 son las fobias, ¿sí? Es decir, los miedos irracionales se consideran trastornos del contenido del pensamiento. 3 son las obsesiones. Las ideas obsesivas también están en este apartado. Y 4, estas que luego se conocen como ideas sobrevaloradas. Es decir, lo que vamos a buscar en cuanto a lo que el sujeto piensa, ¿sí? Son principalmente esas 4, pues incluso pudiéramos decirles síntomas, ¿verdad? Y si el sujeto tiene delirios, como estos que vamos a empezar a revisar, o tiene fobias, que luego son miedos irracionales, ¿verdad? O tiene obsesiones, que luego son ideas repetitivas, o presenta estas otras que les digo se llaman ideas sobrevaloradas, entonces luego ya podemos empezar a ver con un poquito más de claridad qué es lo que le está pasando al paciente, en el sentido de la psicopatología, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos el asunto. No sé si en este momento hay alguna pregunta, aportación, comentario, duda. Yo no entendí qué eran las ideas sobrevaloradas. Las ideas sobrevaloradas, el nombre lo indica, o sea, son ideas que luego le preocupan mucho a la gente, ¿sí? Son cuestiones que luego le causan a la persona gran, pérdida de tiempo, sobre todo porque se la pasa pensando en eso, ¿sí? Y sin embargo, no llegan a tener la categoría de delirios, ¿eh? A lo mejor se aclara un poquito si ponemos un ejemplo. Pudiéramos decir lo que le pasa a la muchacha con anorexia nerviosa, ¿sí? La muchacha está convencida de que está gorda, ¿eh? Está convencida de que está gorda, pero tú la ves y la muchacha mide 1,60 y pesa 42 kilos y está hecha un palo, o sea, está en los huesos, ¿eh? Y pues bueno, todas las evidencias te indican que
que la muchacha está desnutrida, ¿no? Pero ella sigue creyendo que está gorda, que se ve gorda. Ese es un ejemplo de una idea sobrevalorada. Otro ejemplo de una idea sobrevalorada es, por ejemplo, lo que le sucede a la persona que tiene esto que antes se llamaba hipocondriasis y que ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Es decir, el sujeto anda muy preocupado porque trae un gruñidero de tripas y él está pensando que a lo mejor eso que le está pasando es porque ya tiene un cáncer de colon, ya tiene una enfermedad muy grave que a lo mejor lo va a matar en 3 meses. Digo, el sujeto no está convencido de que tiene cáncer de colon, ni tiene la certeza de que tiene cáncer de colon, pero le preocupa mucho el hecho de tener una enfermedad muy grave que lo vaya a matar en tiempo corto, ¿sí? Y luego le hicieron los estudios y todo y medio se calmó, pero luego al otro mes empezó a pensar otra vez porque le salió poquita cerilla de la oreja que a lo mejor está desarrollando un tumor en el oído interno, vaya. ¿Sí? Y eso le preocupa mucho y se la pasa preocupado por eso. Y el sujeto propiamente no está psicótico, pues, pero está exageradamente preocupado por esa situación. ¿Ve? O en el caso de este fenómeno que se llama dismorfofobia, ¿no? Donde la persona siempre anda pensando que le faltan, no sé, que le faltan algas, pues, ¿sí? Digo, no, están muy chiquitas, se me hace que las necesito más grandes, estoy deforme, se me hace que necesito que me pongan ahí unos implantes para verme mejor y todo el tiempo anda, ahí dándole vueltas a la situación y viendo a ver cuál cirujano plástico y cómo. Eso es una idea sobrevalorada. Digo, el sujeto no está propiamente psicótico y entonces estas ideas sobrevaloradas están ahí como que en un término medio entre lo que son propiamente las ideas delirantes y por otro lado lo que son luego las obsesiones. ¿Sí? No sé si le contesté, doctora, más o menos, Sí, o si quedó un poquito más claro. sí, sí quedó claro. Gracias. ¿Sí? Ándeles pues. Entonces, nos vemos mañana, ¿no? Sí, muy bien. Nos vemos. Ok, Ok, doctor. Hasta mañana. hasta mañana. Ándele pues, muchas gracias.